¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, en donde somos sonido original. Nuestro hashtag es Voces del Periodista. Muchísimas gracias también a las frecuencias que nos transmiten de manera diferida. Muchísimas gracias, Grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, a las frecuencias de La Pantera en la Frontera Norte y, por supuesto, a Radio La Nueva República. Queridos amigos, el privilegio de compartir la vida con ustedes es de lo mejor. Así es que para nosotros un privilegio. Y bueno, estamos en la mesa y agradezco tanto a los maestros Enrique Pastor Cruz Carranza, al maestro Juan Carlos Sánchez, al doctor Juan Carlos Sánchez Magallán, a la maestra Ceci Tapia. Usted lo conoce a todos ellos. El maestro Enrique Pastor Cruz Carranza es representante del Club de Periodistas de México en el bellísimo estado de Campeche, y a la par que el doctor Juan Carlos Sánchez Magallán, ambos son parte del jurado calificador del certamen nacional e internacional de periodismo de la mesa directiva, y pues son entes fundamentales. El maestro Juan Carlos Sánchez Magallán representa a instituciones académicas de primer orden, de cuestiones jurídicas, muy renombrados, además de que él es académico de nuestra máxima casa de estudios, entre otras cosas. La maestra Ceci Tapia, usted la conoce, es una fiscalista, especialista y además defensora de derechos humanos. Su servidora y amiga Celeste Sáenz de Miera, quien tanto les quiere, pues les agradece tanto a ustedes como a los queridos maestros en la mesa, pues compartir con ustedes. Muy buenas tardes, y bueno, pues hay diversidad de temas sobre la mesa. Yo le pediría al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza que podamos, si es usted tan amable, independientemente de alguna otra cosa que usted quiera agregar o comentarnos, maestro querido, yo le pediría a usted, como especialista y como analista de temas muy importantes como el comportamiento del crudo, me refiero al crudo del petróleo, no a algún otro crudo del que usted esté pensando por ahí, pero bueno, esto con respecto a los costos en el mercado y la manera como hace menos de un mes se tenía que pagar para entregarlo. Yo lo escucho, ya que pues hay un silencio en especialistas y en analistas que bueno, realmente sorprende y llama la atención, pero es importantísima su voz, maestro. Adelante. Sí, licenciado, efectivamente, muy buenas tardes, maestro Magallán, maestra Ceci Tapia. Buenas tardes. Saludarles a todo el equipo de Voces del Periodista y usted, licenciada, por el enorme honor que nos permite de participar desde Campeche en este programa que es referente de la pluralidad y de la libertad de expresión. Bien, yo sí quisiera pues tomar este tema por vivir en el estado petrolero más importante del país, y en donde todavía el mes pasado, los últimos días del mes pasado, se vino una serie de ajustes, acomodos en el mercado petrolero internacional, y en donde llegó el momento en que cayó tal el precio del petróleo ante la falta de demanda, de esta contingencia que ha generado el COVID en el mercado internacional, que llegó el momento en que había que pagar casi $3 porque se llevaran el petróleo. Obviamente, ante un panorama inédito, inesperado, como el que se ha ido generando a partir de esta pandemia, los críticos de la medida de recuperar a la industria petrolera mexicana como un ente importante de seguridad nacional, de desarrollo y de progreso dentro del proyecto de la Cuarta Transformación, pues dio rienda suelta a los vaticinios y se los advertimos. No era adecuado recuperar el petróleo no es negocio, el petróleo no tiene futuro, es un error político en todos los sentidos, pensar que se tiene que refinar, buscarle el valor agregado, buscar incrementar la producción que se fue cayendo y se fue envenenando a partir de esa decisión de sepultar
a la gallina de los huevos de oro. Incluso se le dio su epitafio por parte del expresidente después de la reforma energética, de que la gallina de los huevos de oro ya se había muerto. Y bueno, pues Repsol, precisamente, que no tiene ningún pozo petrolero, acaba de anunciar lo que todo el mundo sabemos, ¿no? El famoso secreto del tesoro escondido en el fondo del mar, en este giro que se le dan al intento de jugar con nuestro aparente desconocimiento de la situación petrolera. Pues esas críticas tan ácidas, tan directas a la decisión del presidente, a la participación de la secretaria de Energía, la señora Rocío Nable, en la postura que se tuvo ante la OPEP, y todas esas sentencias de que pues, íbamos de fracaso en fracaso, y cuando digo íbamos porque somos parte del país y parte de lo que esto representa, pues ahora en lo que ha derivado en un rebote en lo que es el mercado internacional, la oferta y la demanda ante la expectativa de la reactivación económica mundial y global, pues hoy precisamente, después de que hace menos de un mes estábamos teniendo la necesidad de casi pagar $3 porque se llevaran el petróleo, pues hoy cerró a $21.67 el barril del petróleo, lo que demuestra que ha habido un incremento, un efecto rebote, precisamente a partir de esta situación, y los que pedían ya que se vendiera como fierro viejo y aludían a aquella sentencia de Luis Telles Crosler, el exsecretario de Energía durante Ernesto Zedillo, que por cierto ya también apareció tratando de dar recetas financieras cuando hundió al país a partir de la caída del sistema económico y el alfiler que sostenía la economía y la necesidad de entregar al gobierno y a la política energética norteamericana todas las decisiones que correspondió en la producción y en las estrategias petroleras. Pues aquí queda demostrado que esos grandes analistas, esos que se autodenominan padre, madre, entrenado y padrino de los análisis financieros internacionales y globales, nos han enmudecido, como han ido enmudeciendo sistemáticamente ante todas las realidades que hoy se están viviendo a partir de la llegada de esta pandemia y lo que ha venido a significar en el cambio de actitud, de comportamiento y de la respuesta de los gobiernos que responsablemente han rechazado las viejas fórmulas del endeudamiento y que por supuesto en su momento también marcaron su posición cuando se quiso por la libre a conseguir un préstamo y poner a nuestro país como el aval, o sea, un madruguete financiero que fue puesto en su lugar oportunamente por el señor presidente de la República. Yo voy a quedarme hoy a escuchar a los grandes analistas económicos en todos los medios nacionales para ver cuál es su postura al respecto. Ya resucitó nuevamente Lázaro Pemex. Maestro, pues muchísimas gracias, y yo le pido que sigamos, queridos amigos, fíjense que platicamos antes de charlar con ustedes en esta mesa para compartir con ustedes, queridos amigos, y vamos a tener más adelante un punto en común que es un análisis importante sobre redes. Sabemos que es un tema que se ha comentado, pero es importante no dejarlo. Quédense y verán qué importante. Pero entre este enlace y un tema importante que plantea precisamente el maestro Juan Carlos Sánchez Magallán el día de hoy en su columna que denominó Quejas en el periódico Excelsior, precisamente toca un tema muy relevante sobre cómo en las redes pues puede haber y hay entidades que pueden tener y tenemos un riesgo de fraude. Él se refiere precisamente a estas compras que se hacen vía telefónica y todo esto, y bueno, que hay una serie de modalidades preferidas para defraudar a usuarios de tarjetas de crédito, de débito, y bueno, hay una facilidad para cometerlos. Él lo subraya, él lo señala, y una falta de tipificación en las leyes y dificultad para rastrearlos. Quiero reconocer al maestro Juan Carlos Sánchez Magallán que este tema él lo ha abordado aquí en Voces del Periodista y en su columna también. Este tema ha sido muy insistente en que es importante tipificar estos delitos y por supuesto
a dar seguimiento para que no haya tal dificultad para rastrearlos. Aquí tiene mucho que ver la policía cibernética y hay tantas cosas que hacer independientemente, por supuesto, de que la parte legislativa. Maestro querido Juan Carlos Sánchez Magallán, tú como un doctor en abogacía, académico y que presides varios organismos sobre esta temática y que analizan todos estos temas, ¿qué nos puedes compartir sobre esta interesante columna que publicas el día de hoy, Quejas, así se denomina? Te agradezco, mi querida Celeste, muy buena tarde, y a todos tus radioescuchas, muy buena tarde. Oye, sí, mira, como estabas comentando, efectivamente, somos víctimas, todos los usuarios de los plásticos, así se dice popularmente, coloquialmente, todos los que tenemos alguna tarjeta de crédito y o de débito, o sea, si tú tienes una cuenta bancaria, de manera automática debes de usar una tarjeta de débito. Eso es con lo que puedes retirar dinero de tu cuenta de cheques, ¿no? O sea, aún sean cuentas muy modestas como las del pago de nómina de las empresas, pues te dan un plástico. Entonces, aquí el problema es que el hackeo está todo lo que da, no solo en México, sino en todo el mundo, y solamente el año antepasado, 2018, fíjate, casi 14 millones de delitos cibernéticos se cometieron en México. Estos son datos allá de la CONDUCEF, de la Comisión. ¡Qué barbaridad! Sí, y eso es los que se registraron, porque imaginemos que hay una cifra negra, pues que no necesariamente tienen que ir o no van a la CONDUCEF, que van directamente a los bancos, a las casas, a las entidades crediticias o financieras, a tramitar ahí su queja y se las resuelve. Entonces no se hace necesario que vayan a la CONDUCEF. La CONDUCEF está precisamente para atender todos los reclamos de los ciudadanos que tengan este tipo de problemas, porque hemos de imaginar pues que los bancos no son unas oficinas de caridad, ¿verdad? Su negocio es el dinero y bueno, pues se defienden como hasta con los dientes en tratándose de los recursos financieros, porque al final del día, pues si te sacan tu cuenta, tú tienes que demostrarle al banco que fue por que primero no fuiste tú, segundo, que tú no propiciaste, o sea, no fue un error atribuido a ti. Y tres, bueno, es cuando el banco, mediante algún procedimiento que se tardan, ahorita me decía en redes una persona, yo llevo más de un año peleándoles 80,000 pesos que me sacaron de mi cuenta, en fin, hay una serie de personas, estamos hablando de casi 14 millones de personas en 2018. Mire, yo este tema le he venido dando seguimiento. Hace 3 años también publiqué un primer artículo sobre este tema y eran 2 millones. Se había incrementado de 1 millón, porque ya ves que yo doy clases de los derechos de los consumidores ahí en la UNAM, y entonces pues siempre estoy metiéndome a los temas de consumo. Maestro, ¿qué te parece si regresamos? Porque ya sí, con mucho gusto, mi querida Celeste. El tiempo del corte, ¿no? Tardamos, amigos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, en donde somos sonido original, gracias a Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, Radio La Nueva República. Nuestro hashtag es Voces del Periodista. Estábamos escuchando y lo continuaremos haciendo al maestro Juan Carlos Sánchez Magallán sobre su columna Quejas, y precisamente que faltan dientes jurídicos para que precisamente se pueda evitar y se ataque, se investigue a estas redes de corrupción que pues hacen de las suyas, ¿no? Con usuarios sobre todo de tarjetas de crédito y de débito, pero también en su columna el maestro toca otros temas como son las aseguradoras. Pero yo te pediría, maestro, retomar en donde nos quedamos y sobre todo también que hay propuestas. Hay un grupo importante que tú presides para poder hacer consulta, que la gente pueda tener opciones de consulta gratuita para beneficiarse. Adelante, Juan Carlos, querido. Sí, mira, bueno, somos víctimas pues de los fraudes cibernéticos y esto es consecuencia de que o venden la información los propios empleados de las sucursales bancarias, o sea, sacan una copia de, tú haces una transferencia,
y entonces sacan una copia y eso lo venden en el mercado negro, en el mercado del crimen, todo eso se vende, se compra, entonces estamos ante una red delincuencial que muchas veces surge y parte de los propios empleados bancarios, o sea, en contubernio. Entonces, y luego tenemos una entidad que es la Conducef, la encargada, que como tú bien afirmabas, no tiene jurídicamente las herramientas para sancionar y para obligar a las entidades financieras a realizar los pagos. Te sirve de mandar, eso sí, y yo ya lo he hecho y funciona muy bien, como un antecedente, o sea, es el laudo que tú ganas en la Conducef donde te da la razón, ya te sirve, es el preámbulo para ir ante un juez de primera instancia y ya efectivamente que un juez le ordene al banco X o Z o Y, pues que pague ese adeudo, pues que no es atribuible a ti, ¿correcto? Porque a ti te fue sustraído, te pueden limpiar toda tu cuenta, así sea de 10,000 pesos, de 100,000 o de 1,000,000 de pesos. Estamos expuestos, la gente tiene que ser muy, muy cuidadosa y no permitir, porque mira, con esto de la pandemia todo el mundo está, al no salir a la calle, todo el mundo está haciendo compras electrónicas y ahí es donde abusan, donde también el hackeo está todo lo que da. Pides fármacos, pides alimentos, te metes las líneas online, ¿no? Amazon y todas esas que vía telefónica pides, o vía celular, o estás viendo la tele y te venden esos productos milagro, las almohadas que te van a rejuvenecer y a hacer amanecer como si tuvieras 15 años, o los fármacos que te van a quitar 20 años, o las pastillitas esas que te van a hacer sentir como Superman, en fin, puros artículos, es publicidad pues engañosa, ¿no? Que induce al error y a la confusión. Entonces, todo eso, bueno, pues hay que hacerlo del conocimiento de la Profeco, vía internet, tú puedes quejarte, porque son muy buenos para vender, pero son muy malos para reintegrar el producto o el dinero. Con otra, todo este estrés ha ocasionado que ese va a ser mi siguiente colaboración, un gran estrés en los domicilios. Recuerda que más del 30% de los que habitamos la Ciudad de México vivimos en vivienda de interés social o condominal, ya sea horizontal o vertical. Entonces son espacios muy reducidos, la gente está muy estresada, está muy tensa, y esto ha originado pues hasta conflictos intramatrimoniales. O sea que los juzgados, una vez que abran, se van a ver llenos de este tipo de conflictos también. Pero ¿qué sucede? Que piden pues 20,000 cosas y luego los defraudan. Bueno, pues imagínate, no hay trabajo, todo el mundo estresado, y encima de eso te defraudan vía telefónica, vía internet, o sea, todas estas vías, pues estamos, hay que tener las herramientas, y por eso la Facultad de Derecho, por medio de mi director Raúl Contreras Bustamante, nos instruyó a los 1,500 profesores que damos clases en la Facultad de Derecho de la UNAM, y nos erigimos en un observatorio jurídico, donde por medio de los seminarios y los colegios de abogados, en la cosa civil, en la cosa penal, en la cosa laboral, porque a mucha gente la corrieron, o hay mucha gente que no le pagan, o hay mucha gente, en fin, con una serie de conflictos, que tengan ahí, que sepan que la Facultad de Derecho de la UNAM estamos atentos y pueden llamar o por internet para que, o a la UNAM misma desde ahí. Perdón, ¿tienes la página o un teléfono? Pues es muy el www Derecho UNAM, o sea, tú te metes y te lo da de manera automática. Es lo mismo UNAM y luego Derecho lo bajas. No lo tengo a la mano, perdón, no tuve esa precaución, pero es algo muy fácil luego no lo compartes. Sí, cómo no. Y entonces maestro, que sepan que ahí estamos un número importante de profesores para poderlos asistir jurídicamente. Exactamente. El maestro don Enrique en el corte te mencionaba, y también la maestra Ceci, un apartado también de que compartes y comentas precisamente sobre seguros también. Sí, mira, las aseguradoras, tanta gente que ha enfermado y tanta gente que desgraciadamente pues está perdiendo la vida, porque bueno, pues no todo el mundo la libra, ¿no? Es algo muy lamentable. Que nos entristece a todos, pero los seguros juegan un papel fundamental. Casi entre el 8 y el 10% de los mexicanos tenemos seguros de vida o de gastos médicos o de automóviles. Ahorita el de automóvil no tiene problema porque casi nadie circula, pero los de gastos médicos, tú imagínate que están poniendo una serie de trabas tremendas
para no pagar. Entonces, que si porque la lectura no es legible, que si los papeles no se alcanzan a ver, o sea, son puros pretextos para no pagar. Hacen hasta lo imposible y te ponen pretextos de sobra. Entonces yo creo que se quedaron sin dinero. Vete a saber ahora que les quitó el presidente López Obrador los seguros de gastos médicos de los servidores públicos, dejaron de ganar más de 3,000 millones, nada más MetLife, ¿no? Dejó de ganar 3,000 millones de pesos. Entonces, yo creo que están apretando, digo porque yo soy usuario de MetLife, están apretando muy duro. No, por supuesto que vamos a demandar, pues no nos vamos a quedar con cruzados de brazos, o sea, lo único que van a lograr, porque hay gente que sí se puede desesperar y decir, pues yo ya dejo el dinero ahí, ya ni modo, ya no lo reclamo. No, hay que ir al juzgado, hay que hacerse de un buen abogado y hay que demandarlos, porque no es posible. Mira, mi hija acaba de tener su bebé y el seguro de gastos médicos de mi yerno pues cubre ese evento y el seguro de mi hija. Bueno, pues ¿crees que el seguro de ellos no pagan deducible y no pagan coaseguro? Pues les estaban cobrando más de 40,000 pesos. Oiga, pero aquí dice la fracción .4, fracción 3, etcétera, que no debo pagar ni deducible ni coaseguro. Pues no, eso no me lo dijeron y entonces tienen que pagar 40,000 pesos. Oye, el parto fue de 37,000. Imagínate, y pagan más de lo otro. Oye, pero así, imagínate, se lo hacen a la gente que le sabe al asunto, que son profesionistas. Imagínate cuánta gente nos están sorprendiendo. Exactamente. Eso no se vale. Eso es importante. Son bandidos, yo lo digo con todas sus letras, eso es ser bandidos. No lo vamos a permitir. Yo te pido, maestro querido, que en un próximo enlace nos pases, por favor, el dato para que la gente pueda entrar a la página. Ceci, querida, antes con mucho gusto. Corte, lo que quieras comentar, regresaremos con tema y vamos rolando el punto. Sobre esta liga que hay entre el que hay quienes callan sobre la cuestión económica que comentó el maestro Enrique Pastor Carranza, que hay variaciones, estas dobles lecturas, estas las vamos a abordar en estas guerras de desinformación y todo esto, pero en este enlace, la utilización de las redes también, y más que de las redes, del ámbito cibernético, y tú como contadora y como fiscalista en esta parte de los fraudes, Ceci, querida. Adelante. Bueno, estamos en una época, muy buenas tardes a todos y qué placer de estar aquí. Estamos en un momento súper importante. De hecho, estas palabras de los que platican de estos fraudes electrónicos, el phishing, todo esto que en nuestra época anterior, antes de toda esta tecnología, no existían, pues bueno, tienen muchas razones. Primero, si es mensaje, no contestarlo. Si es correo electrónico, no contestarlo, porque eso es algo muy, muy delicado. Colgar, evitarnos todo esto, porque además lo que decía el maestro Sánchez Magallanes, que muchas veces venden los mismos usuarios bancarios los datos, pero también hay ahora piratas cibernéticos que se roban la información de tu computadora, que se roban tu información, que han vendido, y bueno, lo sabemos ya, que vendieron el padrón electoral, por ejemplo, ¿por qué no venderían otra cosa? De repente tú tienes un teléfono y te llaman para que cambies de compañía telefónica, por ejemplo. ¿Quién les da tus teléfonos? O sea, todo eso sí tiene que ver en lo que pasa, y además tiene repercusiones fiscales, porque además no solamente económicas, que ya perdiste tu dinero, tiene muchísimas repercusiones. Entonces es un tema muy importante, porque no tiene que ver solo con la actualidad, con la tecnología, con el dinero que pierdes, sino que además cómo lo vas a resolver. ¿Qué pasa justamente con las aseguradoras? Y bueno, es un tema bastante amplio, querida Celeste. Esto es importantísimo, Ceci Chula, y después hay que dedicar otro programa, si nos lo permites, con tu generosidad, también a orientar a nuestros queridos amigos radioescuchas en este tipo de tips que decías, por ejemplo, no contestar correos, no abrir mensajes de WhatsApp, tener mucho cuidado y reflexionemos cuándo y quiénes vendieron la información de todos nosotros. Ese es un megafraude que lo hicieron así como que era cualquier cosa, como que no pasaba a mayores.
Si no mal recuerdo, ahí anda de por medio un partido político que creo que dice que es ciudadano, pero pues ya regresaremos y seguiremos compartiendo, queridos amigos. Vamos a un corte, no tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros, ABC Radio, por Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, queridos amigos, hashtag Voces del Periodista. Estábamos escuchando a la maestra Ceci Tapia, ella es fiscalista, es defensora de derechos humanos y bueno, parte importante de Voces del Periodista. Escucharemos al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, al doctor Juan Carlos Sánchez Magallán. Hemos estado a lo largo del programa en esto es para quienes acaben de sintonizar. Ceci, querida, continuamos escuchándote sobre esto que plantea en tu artículo del día de hoy, quejas así denominadas, el publicó en el periódico Excelsior el doctor Juan Carlos Sánchez Magallán. Adelante, Ceci, querida. Pues efectivamente, lo comentamos, estamos en una era diferente en la que hay piratas cibernéticos, en la que las autoridades han vendido los padrones, en la que algunos empleados bancarios venden datos. O sea, estamos en una guerra. ¿Qué se puede hacer? Hay programas que te permiten detener a estos piratas cibernéticos, pero también hay algo muy sencillo. No contestes los mails. Mira, por ejemplo, en el SAT, hay más de 91 sitios falsos para robarte tu identidad o para robarte datos. Y alguien puede decir, ¿para qué sirve el dato fiscal? Pero con eso se meten a tu máquina, te roban información de tu familia, si tú eres amante de guardar tus contraseñas en tu computadora, y de ahí viene el hackeo y vienen los fraudes. Entonces yo creo que sí es muy importante que podamos nosotros detenernos, no contestar estos mails. Si te parece sospechoso, no lo respondas. Si tú quieres corroborar la información a tu banco, llama a tu banco, pero tú llama a tu banco, no recibas una llamada y la contestes y des datos, porque el phishing, que es cuando te llaman y te sacan la información o la robada o la comprada, pues solamente la corroboran y pueden cometerte más fraudes. Entonces, algo más sencillo es no contestes, no aceptes los SMS de estos números, bloquéalos. Protégete primero de la manera más sencilla, porque yo les comentaba que a veces hasta se roban empresas grandes, es como un secuestro de tu información. Entran los piratas cibernéticos, toman tus datos contables, fiscales, todo lo que puedan obtener y lo encriptan para que tú no los puedas ver, y después te venden esta contraseña para que puedas, si no tienes un respaldo o X, cosas con las que puedes resolver, entonces pues ya tienes un problema grave de información. Eso sí es algo muy, muy interesante que deberíamos de ir empezando a vacunar para que no nos pase como usuarios. Exactamente. En este caso, Ceci, independientemente de comprometerte públicamente, que sabemos que tú por tu generosidad lo vas a aceptar, ¿podrías darnos tips aquí, pues, de nombres de algunos programas, de opciones y cosas, independientemente de insistir en no interactuar con este tipo de asuntos, ni de llamadas, ni de correos electrónicos, ni de WhatsApp, ni de nada? Claro que ¿podrías? sí. Okay. Claro que sí, un placer. Y sí es muy recomendable que lean esta columna de quejas del maestro Juan Carlos Sánchez Magallanes, porque además estas nuevas palabras que para muchos usuarios de tarjetas de crédito, usuarios bancarios, son desconocidas y que nos afectan totalmente, yo creo que es tiempo de que vayamos actualizándonos y esto nos va a ayudar. Exactamente, pues, quejas del maestro Juan Carlos Sánchez Magallán. Bueno, regresando con el maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, si ustedes me lo permiten, queridos amigos. Después de que usted tocó en un bloque pasado, maestro querido, el silencio tremendo de precisamente de algunos analistas, de cómo el rescatar a Pemex y reactivar refinación y avanzar en la construcción de la refinería de Dos Bocas, pues es algo que se debe de hacer. Vamos viendo cómo el tiempo después de que el petróleo cayó, bueno, va a tener que subir. Eso no quiere decir que así se fuera a quedar, y que no se olvide un bien de la patria tan importante. Por otra parte, también, maestro, ya en el tema de las redes sociales,
son un instrumento de comunicación y de libertad de expresión, que mientras sepamos ser capaces de distinguir una información adecuada a la ciudadanía y cómo se intenta manipular o se manipula o diferente o se miente deliberadamente, muchas de las veces es para fines políticos y pues no por una buena intención del bien de México. ¿Usted qué opina para si se deben imponer límites a los excesos de la mentira, maestro? Adelante. Sí, licenciada, efectivamente, los que hemos transitado en esta dinámica tan verdaderamente vertiginosa de la comunicación, yo recuerdo en Ciudad del Carmen, la primera vez que vi un telégrafo, creí que de ahí para adelante era salir a otros mundos, ya no podía haber avances técnicos y de tal magnitud. La magia de la comunicación y los avances tecnológicos han sido verdaderamente dramáticos, muy violentos en algunos casos, pero ha permitido también exactamente esa gran apertura en las redes sociales hoy para que sea un enorme balcón para que cada quien en sus intereses, en su formación, en su cultura, en su visión de vida, exprese, manifieste sus puntos de vista en las redes y se creen grupos que interactúan precisamente cambiando información, puntos de vista, cualquier tipo de situaciones. El problema que hoy estamos viendo ante estas circunstancias que se genera a partir de la crisis del COVID, pues vemos lo que hoy se denominó la infodemia, que es a tomar las redes sociales en una especie de ring para hacer un pugilato de desmentidos, de crear noticias falsas, crear pánico, usar la información con fines totalmente ajenos a verdaderamente informar, y ahí es donde pues se genera esta división, esta polémica y esta manera de polarizar totalmente a la sociedad. No se trata de traerlos monolíticamente hablando, no estaríamos ante un marco de la pluralidad y de diferentes formas de pensar y de sentir, pero no tampoco convertirlas en un instrumento, que es lo que está sucediendo en materia política. Vemos este asunto precisamente en el que abordaba en el primer bloque, ¿no? Cuando nos dicen que ya murió Pemex, se acabó el petróleo, es un fracaso la política petrolera, cuando, estamos viendo un hecho, pero que tiene consecuencias y tendrá un rebote, porque el que sabe y conoce esa materia sabe perfectamente que esto es parte de un juego geopolítico. También sabemos perfectamente que las decisiones que están viniendo por parte del gobierno federal y las actitudes de otros gobernadores que increíblemente ya desde este momento no están pensando en apoyar la recuperación. Perdón, cuidado a quien esté moviendo su la bocina, por favor. Económica o de la salud de sus gobernados, ya están pensando en sucesiones gubernamentales o presidenciales. Caso concreto, lo que estamos viendo en el estado de Jalisco, en donde vemos un gobernador verdaderamente hiperactivo, hiperkinético, fuera totalmente de contexto, o este tipo de campañas y contracampañas que se están dando para, al término de una información, se genera toda una serie de otras informaciones en donde lo único que hacen es dejar más desinformados a quienes tratan de buscar precisamente estar adecuada o medianamente informados. ¿A qué viene esto? Tenemos que tener educación también para saber qué significan las redes, cómo debemos actuar ante las redes y entender que con el engodo, y hablando en el tema del maestro Sánchez Magallán, cuando te hacen buenas promociones, te hablan de cosas maravillosas, extraordinarias, en términos de pesca se llama engodo, con el engodo va el anzuelo, ahí pescan al incauto, al que aspira una mejoría en su vida, en cualquier tipo de situación de su entorno, y entonces viene toda esta serie de fraudes y de situaciones que han generado una riqueza extraordinaria quienes administran las diferentes redes, pero esto es a costa de generar también esas grandes confrontaciones de personas, de credos,
de sociedades políticas, etcétera, etcétera. El término infodemia me parece muy interesante. Exactamente, infodemia es una pandemia de la desinformación, de mentiras, ¿no? Básicamente. Vamos a ir a un corte, queridos amigos, y vamos a entrar de lleno con Ceci Tapia en este tema precisamente de la infodemia, pero también qué hacer y qué sucede con estas guerras, estas bajas de información de algunas redes, otras las posicionan. En fin, hay un análisis importante. No se despegue, vamos a un corte y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. El maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, el doctor Juan Carlos Sánchez Magallán, la maestra Ceci Tapia, @solidaridad1000. Queridos amigos, vamos a hablar de redes. No de redes desde el punto de vista donde ya hemos analizado que obviamente las fake news, el engaño, los distractores, toda esta parte en la que Voces del Periodista hemos hablado de la información, que nos fijemos mucho quiénes no solamente lo que dicen, sino quiénes lo dicen, con qué insistencia lo dicen, en qué momento lo dicen. Hay muchas veces que vemos alguna información publicada que pasa después de varios años y que callaron. ¿Por qué callaron? ¿En qué momento? ¿Y por qué sacan información en otro momento? Eso lo hemos puesto como ejemplo, por ejemplo, informaciones que ha dado el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza desde 2013, por ejemplo, y después sale un portal y da una información muy importante, pero hasta 2017. Si ya se tenía esa información, ¿por qué se saca en un momento preciso? Todo eso ya lo hemos hablado, pero ahorita técnicamente, Ceci Tapia, te pido de favor si nos pudieras compartir lo que se ha investigado, que se está viendo y qué recomendaciones nos das, porque realmente hay una táctica, una técnica y hay algo que hay que ver y analizar desde otro ámbito también más técnico. Ceci, adelante. Bueno, pues el tema es bastante interesante. Hemos platicado de esta guerra por obtener un espacio, por robarse la red, porque eso es la realidad, porque como en algún momento dado se podía manipular la opinión pública con la televisión, después con el radio, hoy con las redes sociales, pues el Twitter es una red muy importante, tan importante como es que Donald Trump gobierna en Twitter. Todos los gobiernos del mundo se manifiestan, dan pésames, dan instrucciones, hasta han despedido a algún secretario de gobierno en Twitter, etcétera, etcétera. Entonces, es algo que pasa muy interesante, pero aquí hay una guerra que está patrocinada, pero lo más lamentable es que hay una persona que se llama Carlos Piña, yo lo voy a comentar así, que hoy empieza a colaborar, hoy en estos días, pues en un periódico, ya le dieron voz, pero este señor se ha dedicado a tirar cuentas que están en contra de sus filias políticas, es decir, él está apoyado por la rectora Sara Ladrón de Guevara, una rectora de la Universidad Veracruzana, y con esto hace un estudio que él así le llama, que es como un laboratorio en donde él dice descubrir bots y afecta a muchísimas personas que sí existen. Yo me tomé a la tarea de hacer la investigación, de ver que existía cada uno, por ejemplo, Vence, Mike Oviedo, Quiquesma, que son cuentas muy grandes, Líder Fiscal, Edgar, o sea, sí te podría Ceballos Laura, te podría mencionar de estas 53, solo 3 no se comunicaron conmigo porque son cuentas que no existen, es decir, las teclearon mal o a lo mejor ya las suspendieron. De todas estas cuentas, que está Malthus Gamba, que además tú lo puedes, sí lo ubicas bastante bien, que es una persona que además escribe, está la doctora Alemont, que es Vivi Montero, en redes sociales, que son gente que pues apoya mucho la 4T, que existen, y que ellos ya se comunicaron que van a hacer, pues se van a organizar, vamos a estar muy al pendiente de todo lo que suceda, pero el tema es el siguiente: este señor Carlos Piña es un empleado, es un servidor público. ¿Cómo es posible que con los recursos, y esta señora Sara Ladrón de Guevara, que aparte ellos apoyaban a Yunes, que finalmente no debería ser, pero atacan la libertad de expresión? Podemos no estar de acuerdo con los demás, podemos que no nos guste, lo mismo pasa en la religión, en el fútbol y hoy en la política, pero no está bien coartar la libertad de expresión y tirar las cuentas con el dinero público, que además es para estudios. Entonces ellos hacen este laboratorio
en el cual, te digo, un caso muy, muy sonado es Juan Castillo. Juan Castillo tenía Juan Castro y lo tiraron. Se dice así es el lenguaje, es decir, suspendieron su cuenta, así como miles. Yo te comentaba que yo he sido una cuenta muy restringida, no solo, no por apoyo político, sino por denuncia pública. Tú has sido también restringida, no por política, sino por denuncia pública, por dar informes que no les gusta a cierto grupo que ha perdido el poder, que tú comentes, ¿no? Pero que se ha visto, estamos hablando de, por ejemplo, lo que ha pasado con Calderón, lo que ha pasado con García Luna, lo que ha pasado con Lozoya. Hay grupos que no quieren que lo digas, pero ¿qué podemos hacer? Primero, organizarse en persona. Esto nosotros ya dimos fe y legalidad de que las 53 personas de las que habla este señor, Carlos Piña, existen, son verdaderas, bueno, excepto las 3 cuentas que además sé quiénes son, están en la red, pero no puede ser posible que no puedas decir no estoy en desacuerdo o dar una noticia y entonces por esa razón te suspendan una cuenta. Cuando hay cuentas, miles de cuentas súper ofensivas que hacen hashtag niños sucios, o sea, estamos en una verdadera guerra. Hay gente que dice me quiero retirar de Twitter porque esto es una guerra, todos contra todos. Exacto, no lo y no es el tema, eso. Claro. Porque están atentando contra la libertad de expresión. Exactamente. Miren, queridos amigos, se ha hecho ejercicio, es muy fácil, por ejemplo, cuando se está tocando algún tema, el que fuere, y por ejemplo uno de ellos es la mañanera, por ejemplo, que convocan muchas filias y muchas fobias. Entonces ahí que está muy contrastado. Uno puede dar seguimiento a cuando amenazan o cuando dicen cuestiones muy ofensivas. Uno checa esas cuentas y uno se da cuenta que hay muchos bots. Esto no estamos diciendo ninguna cosa novedosa, esto ya lo hemos sabido. Aquí el chiste es investigar quiénes siguen esas cuentas, dar una sistematización y nos vamos dando cuenta que todo es un círculo y que luego caemos de que son los mismos grupos y son grupos muy grandes. Y obviamente pues yo creo que quien no le parezca y no quiere entrar en esa dinámica, pues hay la opción de silenciar o de bloquear para no ensuciar nuestras redes y no darles aire, no mencionarlos, no dar el espacio de una discusión estéril y mentirosa. No tiene caso. Hay gente que no le importa aclarar, sino que se pierde el tiempo y el espacio en hacerlo. Así es que hay que estar atentos y yo creo que este es un tema que falta mucho y da mucho para seguir con ello. Ceci, ya estamos por salir, ¿qué nos puedes decir? Bueno, primero, no contesten a los bots, por favor, no contesten las ofensas. Si ven una noticia falsa, yo sé que se enojan muchísimo, compartan la noticia verdadera, sin mencionar a toda esta gente que hace daño para evitar primero que les empiecen a suspender las cuentas. Y posteriormente vamos a ir dando datos para que puedan lograr seguir comunicándose y enterándose en una red como es Twitter y tener este cuidado. No contestes, no des RT, no los menciones, no de la noticia verdadera. Exacto. No pongas hashtag, porque luego por los hashtags entran en automático y entonces pues, vienen sanciones. Hay que tener mucho cuidado y no arrobar. Si a ustedes les gusta señalar algo y quieren, pues tomen la fotografía del Twitter y hagan un comentario que se procure, obviamente no ofensivo, con un sustento, pero sí evidenciando y no caigamos en esos juegos perversos. Gracias, Ceci Chula, y es un tema a seguir. Maestro don Enrique, ¿qué nos dice antes de salir, igual que el maestro, el doctor Juan Carlos Sánchez Magallanes? Adelante. Pues yo le diría que la infodemia viene siendo algo así como un coronavirus, que con jabón y tapabocas se puede evitar para que contaminen a la gente. Exactamente, maestro, excelente. Doctor Juan Carlos Sánchez Magallanes. Mi querida Celeste, agradecerte tu invitación, como siempre, gentil y generosa. Oye, mira, yo le doy la vuelta a la gente tóxica. Exacto. Toda la toxicidad que inunda las redes, ya sea Facebook, Twitter, y todo en cualquiera de sus modalidades, hay gente tóxica. En el periodismo mismo hay gente tóxica.
que no saben ser propositivos, no son analíticos, Ya no estamos son... por salir, maestro Sí, querido. entonces hay que darle la vuelta a la gente tóxica. ¿Ves algo tóxico? Cámbiale, ¿no? Exactamente, no le demos aire. Queridos amigos, todo nuestro cariño, toda nuestra gratitud. Sigan en estas frecuencias, porque aquí se escucha plural, se escucha diverso y de eso se trata. Gracias, ingeniero Víctor Melara García. Gracias, Jonathan, querido. Y bueno, pues Ceci, querida, maestro don Enrique Pastor, doctor Juan Carlos Sánchez Magaña, pero sobre todo a ustedes, amigos. Gracias por compartir la vida. Sigan en estas frecuencias. Nos escuchamos el viernes. Gracias.